la charla que enviaron aquí. Muy buenas noches para todos. Buenas noches. Buenas noches. Muy buenas La noches. Cruz Roja Colombiana seccional Cundinamarca y seccional Quindío dan la bienvenida a la segunda sesión del conversatorio Bioseguridad en tiempos de COVID, aplicada a la labor humanitaria y en comunidad. Los invitamos a diligenciar el formulario de asistencia que estará en estos momentos en el chat y recordemos que junto con este y la previa inscripción del taller son requisito para certificación. De este modo, en el chat se está colocando el enlace, el cual deben dar clic para diligenciar el formulario de asistencia. Recordemos que en el chat tienen que ir a los 3 punticos, ir a chat y ahí sí van a poder diligenciar el formulario. Ya está empezando. Sí, señora. Además, podemos dar un agradecimiento especial a todas las organizaciones nacionales e internacionales que nos han venido acompañando desde la semana pasada. Y por supuesto a las sociedades nacionales, seccionales, unidades municipales y grupos de apoyo de la Cruz Roja. Por favor, solicitamos a todos silenciar micrófonos y apagar cámaras para un mejor desarrollo de la charla. Además, recuerden ir dejando sus preguntas en el chat para ser tenidas en cuenta al finalizar en la sección de las preguntas. Muchas gracias por silenciar micrófonos y cámaras. Bueno, daremos paso entonces a continuación a las palabras de apertura de la doctora Sandra Moncada. Ella es líder de construcción de paz y doctrina institucional de la Cruz Roja Colombiana, seccional Quindío. Doctora Sandra, bienvenida. Para mí es muy grato darles la bienvenida a todos los participantes que nos han acompañado a lo largo de estos conversatorios y esos espacios académicos que hemos tenido. Para la seccional Cundinamarca y la seccional Quindío, darles los agradecimientos inmensamente, invitarlos a que sigan continuando con nosotros en esos espacios académicos que hemos preparado para ustedes y que también pues ustedes nos han aportado de que quiere que se hable en estos espacios académicos. Hoy continuando con nuestro conversatorio de bioseguridad en tiempos de COVID, nuestra segunda sesión aplicada a la labor humanitaria en comunidad. Esperamos que sea de gran agrado para ustedes y que disfruten mucho este nuevo conversatorio. Para todos nuevamente, bienvenidos y muchísimas gracias. Muchísimas gracias, doctora Sandra. Y a continuación daremos paso al ponente Oscar David Sierra Guzmán. Él es oficial de atención primaria en salud de la Cruz Roja Colombiana, enfermero egresado de la Universidad Nacional de Colombia, especialista en gerencia de IPS y en auditoría de calidad. Además, tiene experiencia en la coordinación de servicios de salud y educación, manejo de gestión de proyectos, salud en emergencias, misión médica, salud y primeros auxilios comunitarios, entre otras. Es miembro además del equipo de respuesta en emergencias internacionales como en Haití y Ecuador. Así que bienvenido, ponente. Natalie, buenas noches a todas las personas que nos acompañan. Qué gusto saludarlos de nuevo. ¿Me confirman cómo está el audio ahora, por favor? El audio se escucha muy bien. Muy bien, Oscar. Buenas noches. José Guillermo, buenas noches. Bien, qué bien. bien. Qué gusto saludarlo. Qué gusto. He visto que han ido llegando muchos amigos. Hay varias personas que han aceptado esta invitación. Me agrada mucho que podamos encontrarnos en un espacio como este. Veo que ya hay personas que se han conectado desde el Valle del Cauca, del Chocó de Nariño. No sé de pronto quién nos acompañe hoy desde fuera del país, pero en el chat podemos ir leyendo desde donde nos acompaña. He compartido para los amigos que nos acompañan, he compartido con el equipo de la organización que algunos de ustedes no recibieron la presentación de la sesión anterior. Espero puedan verificar el envío o quizás que al compartir la de hoy puedan también con la anterior y que ustedes puedan tener este material que, como les dije en la oportunidad anterior, es un material de apoyo para facilitar este conversatorio que estamos teniendo, pero hay algunas referencias bibliográficas ahí que pueden consultar y bueno, si les son de utilidad las imágenes que ven en las diapositivas están disponibles para ustedes. Bien, entonces vamos a avanzar con la segunda parte de este conversatorio y como es la segunda parte, tuvimos un primer espacio en la sesión anterior para conversar
algunos temas generales de bioseguridad. Entonces vamos a hacer unas preguntas de repaso para que recordemos algunos temas de los que vimos en la sesión de hace 8 días. Es un repaso muy breve, rápido, y para que pongamos en contexto quizá a las personas que si hay alguien que nos acompañe por primera vez hoy en el tema de bioseguridad. Bueno, creo que voy a apagar la cámara para que se facilite todo el tema de la transmisión, y en un ratico nos vemos de nuevo. Bueno, entonces quiero contarles también que me han dado la autorización, el equipo organizador me ha dado la autorización de seguir interactuando con ustedes a través del chat, mientras llegamos al momento de las preguntas para conversar con los micrófonos abiertos. Entonces, de nuevo vamos a poner a prueba cuáles son los dedos más rápidos de esta participación, de esta conversación, y quiero compartir entonces las siguientes preguntas. ¿Recuerdan cómo podemos definir bioseguridad? La seguridad para la parte biológica, contaminación biológica. Muy bien, gracias. Vamos a ir leyendo las conversaciones en el chat, las respuestas en el chat en esta primera parte. Y bien, digamos que básicamente es eso, ¿no? Es garantizar unas medidas, unas normas de protección para las personas frente al riesgo biológico, ¿cierto? Recordemos que no estamos hablando solamente de personas, de personal sanitario, de personas que trabajan en actividades de salud, sino de todas las personas. Y parte de este conversatorio es que logremos trasladar esa realidad que se vive o que se vivía generalmente en los hospitales a nuestros escenarios. Y especialmente el énfasis de la conversación de hoy al escenario comunitario y al escenario de la labor humanitaria. Que digamos que estos dos escenarios resultan de interés para las personas que estamos aquí reunidas. Bueno, y hablamos también de lo que es el principio de precaución universal. Hablamos de que era una estrategia, ¿cierto?, que se había establecido a raíz de la preocupación que había por prevenir el contagio de infecciones como el VIH, la hepatitis, ¿cierto?, de las enfermedades que se transmiten a través de la sangre. Y el principio de precaución universal nos planteaba que tenía 3 componentes. Son la universalidad, que habla de cómo los temas de bioseguridad, las tareas, el comportamiento, los procedimientos y las recomendaciones son para todas las personas. Estamos hablando que la bioseguridad está orientada a protegerme a mí, a proteger a mis compañeros, a mis usuarios, a mis pacientes y al medio ambiente también. El otro componente son las barreras, y hablábamos de barreras físicas y de barreras de inmunización. Barreras físicas como los elementos de protección personal o el lavado de manos, y ese tema de elementos de protección personal vamos a ampliarlo un poco hoy, que ha sido uno de los temas que más preguntas ha generado. Y el tercer componente del principio de precaución universal es la eliminación, porque no solamente durante los procedimientos y durante la atención existe el riesgo, sino que al terminar y al tener que descartar los residuos que se generan, hay un espacio muy importante para tomar conductas seguras en materia de bioseguridad. Bueno, la siguiente pregunta para que repasemos es: ¿cuál es la diferencia entre un antiséptico y un desinfectante? ¿Recuerdan que vimos algunas imágenes que responderían a esta pregunta? Antiséptico es para piel y desinfectante para superficies inertes. Bueno, muy bien, María, muchas gracias por esa respuesta. Creo que en el chat han puesto un par también. Efectivamente, entonces recordemos que estamos hablando de los procesos de limpieza y desinfección, de eliminar la suciedad y la contaminación biológica, y debemos distinguir entre esa eliminación
sobre la piel, sobre las superficies del cuerpo o del organismo. Bueno, estamos hablando también que en medicina veterinaria también hacemos procesos de asepsia, ¿cierto? Y usamos antisépticos. Y los desinfectantes para hacer ese procedimiento sobre las superficies inertes, mesas, puertas, las superficies, pisos, suelos, paredes, etc. Esto es muy importante y vamos aquí a tocar unos temas rápidos en materia de desinfección hoy también. Y, a ver, esta pregunta es el bono, a ver quién se gana los 100 puntos. ¿Cuánto tiempo debo dejar actuar un desinfectante? ¿En dónde? Depende del desinfectante. Gloria, te ha ganado De la los carta. 100 puntos. Muy bien. Depende del desinfectante. Y esto es porque en un ejercicio anterior, en el conversatorio que hubo hace 15 días, alguien preguntaba eso. Y es clave recordar que no hay un tiempo específico o un tiempo general, mejor, no hay un tiempo general para todos los desinfectantes. Depende de cada desinfectante, del propósito que yo tengo, el nivel de desinfección que quiero obtener y de las indicaciones del fabricante, porque para eso hay un equipo de científicos, un equipo de químicos, de técnicos que trabajan en elaborar los productos. ¿Listo? Muy bien, muy bien. Pensé que iba a estar difícil entregar el premio de los 100 puntos, pero fue como rápido. Y entonces... Bueno, lo recibo los 100 puntos. Muy bien, por favor, aquí Natalie, eres la responsable de entregarle los puntos a Gloria. Claro que sí. Entonces, la otra pregunta aquí que espero podamos compartir todos es, ¿cuál es el reto que tenemos ustedes y yo en torno a la bioseguridad desde nuestro rol? Bueno, yo quiero compartirles que cuando estaba pensando en los temas que íbamos a tratar en este conversatorio, pensaba que tenemos un gran reto y es dar 2 pasos. El primer paso es poder trasladar los temas de bioseguridad fuera de los hospitales. Socializar. Muy bien, de acuerdo. Entonces, ese primer reto es trasladar todo el tema de bioseguridad fuera de los hospitales porque es nuestra realidad, ¿cierto? Probablemente ya algunas conductas y algunos procedimientos los hacíamos quizá de forma involuntaria, pero ahora con todo el tema de COVID-19, entonces debemos ser más conscientes de eso y trasladar. Necesitamos hospitalizar la comunidad y el ambiente, pero no es hospitalizar, no es llevar las personas al hospital, sino convertir los escenarios fuera del hospital en escenarios bioseguros. Y digo bioseguros es porque también en la televisión sale, en la radio, muchos mensajes con el tema de bioseguridad, los protocolos de bioseguridad, los protocolos bioseguros, ir al cine o ir al restaurante o ir al parque ahora es un tema también de bioseguridad. Entonces ese es un primer paso en el reto. Y el otro reto que tenemos es en ser muy conscientes del riesgo para no sobredimensionarlo. Y voy a compartirles aquí un término que se ha tratado en otros espacios de conferencia, que es ebolizar, como el ébola. ¿Recuerdan? La epidemia de ébola que fue hace algún tiempo. Entonces, debemos entender que frente a COVID-19 tenemos unos riesgos importantes, pero hay unas condiciones propias del virus y del comportamiento en la salud pública para comportarnos, sin llegar a convertirlo como el ébola, ¿cierto? Porque tenía unas condiciones diferentes, ¿cierto? Para no definir si es más o menos grave, sino que son fenómenos diferentes, microorganismos diferentes que se comportan diferente, y en esa medida la conclusión es poder comportarse de acuerdo a la situación. Bien, muy bien, entonces vamos avanzando y recuerden que cuando hablamos de bioseguridad empezamos a hablar también de cuáles eran las acciones o los componentes que tenía la bioseguridad. Mencionamos el lavado de manos, del cual no profundizamos, pero recordemos que es una de las 4 medidas de oro frente a la prevención de COVID-19. ¿Cuáles son esas 4 medidas? Lavado de manos, distancia física,
uso del tapabocas o de la mascarilla. Y el cuarto, la etiqueta respiratoria o la etiqueta de tos. Toser y estornudar en la parte interna del codo del antebrazo o utilizando paños desechables. Incluso la medida de toser dentro del codo y el brazo es incluso si tenemos tapabocas, no lo olviden. El otro componente era el de limpieza y desinfección. De esto alcanzamos a hablar algunas cosas. Esta imagen ustedes la vieron hace 8 días acerca de lo que era, como veníamos en la pregunta de repaso, lo que era la técnica séptica, lo que era la limpieza y desinfección. La importancia de diferenciar los productos. Y hay que recordar que los productos que están diseñados para ser antisépticos tienen un registro, para el caso colombiano, del Instituto del INVIMA, ¿verdad? El Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos, INVIMA, pues nos da la garantía de que ese producto está certificado para ser usado sobre la piel, ¿cierto? Para las curaciones o sobre, digamos, sobre el cuerpo humano. Ahora bien, los productos de limpieza y desinfección pues tienen certificados para esa clase de productos. Es importante entonces que distingamos que diferenciemos, porque cuando empezamos a hablar de COVID-19 al principio de este año probablemente se identificaron cuáles eran los productos de limpieza y desinfección efectivos para la desinfección de COVID-19 y se mencionaron, digamos, se identificaron de forma rápida el hipoclorito, ¿cierto? El alcohol, garantizando que sea a una concentración mayor de 60, digamos que entre 60 y 90, básicamente porque por debajo de 60% de concentración en el alcohol no tiene la efectividad contra los virus, y por encima de 90 pensaría uno que tiene mayor efectividad. Lo que sucede es que se convierte en un elemento más peligroso en manipular, en almacenar, sobre todo porque es muy inflamable, en una concentración mayor al 90%. Se mencionaba también como desinfectante los amonios cuaternarios, ¿cierto? Que son productos desarrollados con tecnología, que generalmente se utilizan en ambientes hospitalarios, pero con este tema de garantizar que nuestros hogares, la comunidad y las otras actividades no hospitalarias sean seguras, pues se han comercializado más en estos momentos. Y también se mencionó el peróxido de hidrógeno, ¿cierto? O alias agua oxigenada. Y aquí quiero mencionar entonces, por ejemplo, frente al alcohol y al agua oxigenada, que cumplen una doble función y podría eso generar una pregunta, porque son utilizados también como antisépticos y también como desinfectantes de superficies. Y lo que hay que recordar es pues el adecuado uso según sea mi intención. Si el alcohol lo voy a utilizar como antiséptico, recuerden que se aplica sobre piel íntegra, no se aplica sobre las heridas abiertas, sobre piel lesionada. El caso del agua oxigenada de peróxido de hidrógeno tiene digamos que se ha disminuido su uso por los efectos adversos que produce. Aún hay algunas técnicas de algunas heridas especiales, solo por mencionar el ejemplo, de algunas heridas producidas por enfermedades como el cáncer en algunas partes del cuerpo, en alguna parte de tejidos blandos, de lesiones en huesos, en las que se utiliza para hacer el lavado, pero pues tiene unas especificaciones muy claras. Y pues se utiliza también como desinfectante. Ahora bien, no tenemos un caso, por ejemplo, en el que haya un desinfectante que se utilice sí como antiséptico. Eso es muy importante cuando hablamos un poco de productos como los amonios cuaternarios o muchos otros productos. Yo estoy mencionando solamente algunos ejemplos. Muy bien. Y entonces también mencionamos que efectivamente, por ejemplo, para tener claras preguntas como ¿cuánto tiempo debo dejarlo actuar? La invitación es a que en el ambiente en el que usted esté, en una institución de salud, en una institución educativa, en su casa o en una institución comunitaria, cuando utilice productos químicos verifique la ficha técnica, que la ficha técnica le da toda esa información, ¿cierto? Cómo actuar en caso de primeros auxilios, porque ahora se ha incrementado el número de accidentes caseros, por ejemplo, porque los niños tienen acceso más fácil a estos productos químicos, quizá por descuido de los adultos.
Entonces es importante conocer estas fichas técnicas, saber cuáles son las precauciones, entre otras cosas, cómo se comporta y cómo debe manejarse el producto. Les alcancé a compartir también, y esta la voy a pasar rápido porque vimos este ejemplo de cómo este producto X sugiere que debe dejarse actuar durante 15 minutos. Voy a pasarla. Otro producto nos sugería que nos daba su característica, ¿no? Aquí es muy importante porque les mencionaba tal vez que en el mercado, en los comerciales y en los supermercados nos ofrecen productos que eliminan el 99% de las bacterias. También hablamos hace 8 días de cómo era importante reconocer que las bacterias no son los únicos microorganismos que causan afectación al organismo humano. No son solamente los virus, no son solamente los hongos, sino que hay una gran variedad de microorganismos y dependiendo del microorganismo también están indicados algunos productos desinfectantes. Entonces, entre otras características de los desinfectantes, yo debo conocer para qué producto está indicado. ¿Listo? Igual, recordar cuánto tiempo, miren, este me dice que lo deje sobre la superficie 3 minutos. ¿Listo? Y en este caso, bueno, aquí quería mostrarles sobre este, porque vamos a hablar de 2 temas que han generado bastante inquietud por estos tiempos y que hace 8 días dejamos ahí como en la puntica, en la ventana para poder entrar a verlos hoy. Es el tema de la aspersión, ¿cierto? O de los productos, de rociar los productos sobre las personas, sobre las áreas o sobre la superficie. Y fíjense también que el propio producto, aquí en este cuadro, en el último recuadro, ven cómo este producto está indicado para ser aplicado en aspersión. Dice que se puede aplicar, nebulizar o asperjar y se debe dejar actuar durante 30 minutos. Este es el caso de este desinfectante X. Recuerden que lo que estamos haciendo es utilizar ejemplos. Y ese ejemplo entonces me permite traer aquí, hace 8 días también les dije, vamos a hablar un poco más del hipoclorito. ¿Y por qué vamos a hablar un poco más del hipoclorito? Porque es probablemente uno de los productos que más fácil tenemos acceso, quizá por el costo, ¿cierto? En algunos países es mucho más económico. Estuvimos revisando con un equipo de colegas de otros países de Sudamérica, en los que el alcohol es muy costoso. Entonces, acceder al alcohol como producto desinfectante es bien complicado. Entonces, bien complicado, digo, por el costo, no, es difícil. Entonces, hablar del manejo del hipoclorito podría ser enriquecedor para ustedes compartir alguna información general. Entonces, primero quiero contarles que esta es una cartilla del INVIMA, ¿cierto? Del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos colombiano, donde están estas recomendaciones, así que de nuevo, pues es una información pública que ustedes pueden conocer fácilmente y que podrán ampliar. Pero ¿qué quiero compartir con ustedes de esto? No sé si están viendo, si logran ver la imagen ahí y logran leerla. Porque bueno, realmente mi intención era que no la alcanzaran a leer, por eso la puse así pequeñita como apretada para que no la vieran, pero quiero rescatar Sí, de esta imagen. Si la alcanzan a ver, bueno, es que tal vez es que me quité las gafas y ya no la alcanzo a ver. Pero quiero rescatar de esta imagen cuáles son las recomendaciones frente al hipoclorito. Le agradezco a alguien que tomó el control de la presentación, que me lo deje. Sí, no se ve Ya es que alguien tomó el control de la presentación y nos saltó de página. Listo, ya regresamos a donde estábamos. Entonces, quiero compartirles acá que hay recomendaciones, como les decía, que están muy arraigadas, muy asentadas en el ambiente hospitalario, sobre todo las instituciones de salud, las personas están familiarizadas con esto, pero estas se han vuelto cosas nuestras para la comunidad, para la casa, para compartir con las personas y para llevar en nuestra vida
Y aquí radica una cosa muy importante y es que todos logremos generar ese aprendizaje, porque el tema del lavado de manos no es un tema nuevo. El tema del lavado de manos no es por el COVID. El tema del lavado de manos es por muchas otras enfermedades, por ejemplo, para interrumpir la cadena de transmisión ano, mano, boca. ¿Recuerdan? Que cómo se pueden adquirir infecciones por la falta de aseo en las manos al utilizar el baño, al preparar alimentos, ¿cierto? Y al tener contacto en la boca o al consumir alimentos. Entonces la higiene de manos es permanente. De igual manera, usar la concentración adecuada del hipoclorito. Esto es una cosa que debe ser para la casa. Y seguro hemos escuchado algunas recomendaciones de cómo prepararlo. De ponga una tapita, ponga una gotica, ponga una cucharadita. Yo voy a compartirles hoy un ejercicio de esos a los que algunos les huimos, que son los ejercicios matemáticos, pero espero sea una forma sencilla para que vean cómo hacer una dilución adecuada del hipoclorito. Verificar los procesos de limpieza y desinfección. Y aquí fíjense que aparece el tema de capacitar al personal. Y capacitar al personal es capacitar a todas las personas. De nuevo, el gran reto que tenemos de compartir esto. Usar el desinfectante apropiado, realizar los procedimientos de limpieza y desinfección, la técnica de no tocar. Yo no sé si generalmente cuando uno va con los niños pequeños al supermercado es no toque nada, no, ¿cierto? O cuando va uno de visita, cuidado, rompe la porcelana, mejor no toque eso. Pero ahora ha sido para todos el tema de no tocar. Cuando estamos en la calle, cuando estamos en el banco, en el supermercado, cuando vamos en el transporte público, pues depende porque necesitamos sujetarnos para evitar caernos. Entonces, la técnica de no tocar, fíjense cómo se ha vuelto también una realidad, una cosa cotidiana para todos. Y aparece aquí una recomendación de esas que también es importante, el uso de los antibióticos. También ustedes recuerdan que a través de los medios se difundió cómo algunos medicamentos podrían prevenir el COVID o tratarlo. Y lo que debemos recordar es que hoy no existe en el mundo un tratamiento confirmado de manera específica para la infección por SARS-CoV-2 COVID-19. ¿Listo? Recuerden que a nivel hospitalario o incluso para los tratamientos que se hacen a personas enfermas en casa durante los aislamientos por los síntomas respiratorios, se hace justamente para paliar o para ayudar a las pacientes a sobrellevar los síntomas, ayudar a disminuir la fiebre, a disminuir el malestar general, el dolor de cabeza, a lidiar un poco el tema de la tos, ¿sí? Pero no hay una cura específica para el COVID-19, para esa infección específica. Por eso los medicamentos que agotaron en las farmacias, bueno, era un poco el tema del manejo de medios y de la falta de educación. Y de nuevo, yo voy a ser muy insistente con algunos mensajes. Esta es una responsabilidad que tenemos todos para educar a los nuestros y a las comunidades con las cuales trabajamos. Bien, y entonces, cuando les hablaba del hipoclorito, quería mencionarles, aquí viene el ejercicio. Entonces espero que, seguro en este conversatorio, no sé cuántas personas tenemos ya conectadas. Bueno, 107 personas. Gracias, Natalie. Bueno, tenemos más de 100 personas. Seguro debe haber alguno que le gusta las matemáticas. Entonces, que vaya listando por ahí lápiz y papel para hacer las cuentas. Los otros que prefieren evitar la fatiga pueden alistar una calculadora porque lo que vamos a hacer es el ejercicio. Entonces, cuando hablamos de la forma correcta de diluir el hipoclorito, hemos hablado o hemos escuchado de hablar en porcentajes de la concentración o de la concentración en partes por millón, ¿cierto? Y eso podría generarnos algunas confusiones. De manera genérica, quisiera poder profundizar más en este tema, pero vamos a verlo rapidito y espero que con el ejemplo lo podamos comprender. Recuerden que aquí hay dos unidades de medida, una de volumen, ¿cierto? De cantidad, y aquí en el ejemplo es 100 mililitros, y otra, la medida de concentración, que es la cantidad del producto que hay dentro de un volumen. Entonces, en este ejercicio vamos a preparar una solución al 0.25%, quiere decir, con 2.500 partes por millón de hipoclorito, o quiere decir, es lo mismo, decir que cada 100 mililitros de esta solución van a contener
0.25 gramos de hipoclorito. No se me desanimen, no se vayan a retirar del conversatorio porque este tema podría parecer un poco pesado. No importa, digamos que el propósito aquí no es definir si necesitamos un hipoclorito con 2.500 o con 5.000 o con 1.000.000 de partes por millón. Lo que necesitamos aquí es entender la fórmula para prepararlo, porque la concentración que yo necesito utilizar depende de la tarea que voy a realizar. Entonces, para los ambientes comunitarios se utiliza el 0.5%, por ejemplo. Y a nivel hospitalario utilizamos concentraciones mayores. Entonces, esa no es lo que quiero en lo que quiero que nos concentremos, ¿de acuerdo? Entonces, para que veamos ese ejemplo más práctico, porque recuerden que estamos pensando en cómo llevar esto a las comunidades más fácil, probablemente para algunos de ustedes es nuevo el tema, entonces ese es el propósito. Necesitamos tener al final un balde, un contenedor, un frasco, ¿cierto? Con 1 litro de una solución que contenga 2.500 partes por millón de hipoclorito. Eso es el resultado final, lo que vamos a... ¿Cuánta agua poner? Y cuánto hipoclorito colocarle a esa mezcla para tener el resultado que necesitamos. Y aquí viene otra clave para entender esto, y es que cuando hablamos del hipoclorito, necesitamos identificar de nuevo en la ficha técnica cómo viene esa presentación. Para el caso vamos a utilizar un ejemplo en el que este frasquito de hipoclorito que ustedes ven ahí contiene, de nuevo alguien tomó el control de la presentación, gracias. Ok, entonces de nuevo identificamos acá en el frasquito que este caso en esta presentación tiene hipoclorito al 5%. Quiere decir que tiene 50.000 partes por millón. Por eso es que necesitamos diluirlo, ¿cierto? Mezclarlo con agua para que baje su concentración a 2.500 partes por millón, que es el que necesitamos para hacer esta tarea de limpieza y desinfección. Entonces tenemos aquí rápidamente en la fórmula la concentración deseada, que necesitamos que al final tenga 2.500 partes por millón. Tenemos la concentración conocida, que es la presentación que adquirimos del hipoclorito, y tenemos el volumen final, o sea, la cantidad que quiero preparar. ¿Cuánto quiero preparar en mililitros? ¿O cuánto quiero preparar? 1 litro, que es equivalente a 1.000 mililitros. Y la fórmula es sencilla. La fórmula sugiere que vamos a hacer esta operación matemática, donde la concentración deseada multiplicada por el volumen deseado es igual a la concentración conocida por el volumen. Y aquí está el cuadrito rojo, el recuadro rojo se corrió un poquito porque este volumen quiere decir cuánto del hipoclorito del frasco voy a mezclar con el agua para obtener la mezcla que necesito. ¿Listo? Espero no ir tan rápido, pero por aras del tiempo también tenemos que avanzar. Aquí tenemos este mismo dato y vamos a pasar a la fórmula matemática. Dios mío, espero no perder amigos, porque hablando uno a las 7 de la noche para la hora colombiana de matemáticas mezclada con hipoclorito, eso suena como difícil. Pero bueno, volvamos a la fórmula. Concentración deseada por volumen deseado igual a la concentración conocida por el volumen o la cantidad del hipoclorito que voy a poner en la mezcla. Hacemos esto que se llama despejar la fórmula, ¿cierto? Vamos a dejar a un lado del igual la B del volumen o la cantidad que necesito saber y voy a reemplazar los valores que tengo. ¿Qué valores tengo? Ahora para que saquen la calculadora, el lápiz y el papel. 2.500 partes por millón es la concentración que necesito. 1.000 mililitros es la cantidad que voy a tener. Al final voy a tener un contenedor con 1.000 mililitros de esa solución. Y la concentración que tiene el frasco que compré, que adquirí de hipoclorito es de 50.000 partes por millón. Hago esa fórmula matemática, multiplico y divido. ¿Quién me puede dar
a través del micrófono el resultado? ¿500? ¿Quién puede verificar ese resultado? $500. 500. 50 da. Ay, ¿quién fue? ¿Quién fue? Yo, 50 da. No da 500, da Sí, 50. no, da 50, porque son 50. Da 50. Sí, da 50. Estaba verificando porque me hicieron dudar. 50, sí. Dime por favor el nombre de la persona que nos dio la respuesta porque no lo vi. Yo, Sally. Sally, muy bien, son 50. ¿Listo? Entonces, fíjense que voy a confirmar cómo entender este resultado. Necesitamos sacar de este frasco de hipoclorito 50 mililitros en un vasito, medirlos con una jeringa. Bueno, con el elemento que tengan, me ayudan, hay un micrófono que se quedó abierto. Con un frasquito que nos permita medir ese volumen y ponerlo y mezclarlo con el agua para obtener la solución. ¿Listo? Entonces, bueno, pasemos de la parte matemática a ver ese resultado práctico. Ese resultado práctico dice que voy a colocar voy a tomar 50 mililitros recuerden que esta presentación tiene 50.000 partes por millón, no es la fórmula debe estar aplicada de acuerdo al producto que ustedes tengan de hipoclorito, no aplica para todos los desinfectantes. La mezclo con 950 mililitros de agua y obtengo una mezcla de 1000 mililitros al 0.25% o con 2500 partes por millón. Si hemos logrado todos llegar aquí hasta este ejercicio matemático, ponerlo en práctica, ahora sí podemos proceder a hacer una buena práctica de limpieza y desinfección. ¿Listo? Bien, les decía que me gustaría poder conversar más aquí, resolver las dudas frente a esto de pronto más adelante en el conversatorio. ¿Listo? Continuemos. ¿Por qué quise que hiciéramos este ejercicio matemático? Para entender que todos los productos deben utilizarse de acuerdo a su indicación del fabricante. ¿Por qué? Voy a hablar aquí de ese tema también que nos causa curiosidad, que es el tema de las cabinas de desinfección, las cabinas de aspersión, los túneles. Yo no sé quién pudiera por ahí levantar la mano o en el chat decirnos si ya pasó por uno de esos al entrar a una empresa, a una fábrica, a un centro comercial, en la calle, bueno, no sé, si ya pasaron por uno de esos. Y yo quería contarles acá que el INVIMA, para el caso colombiano, apoyado en diferentes comunicaciones de organizaciones internacionales, académicas y técnicas en el tema, se han pronunciado y han manifestado o han referido el no uso de estas cabinas. Y tiene pues varias justificaciones. Aquí les voy a dejar el enlace donde pueden consultar esta noticia, donde pueden, que ya no es tan noticia, sino es una publicación ya que tiene varios meses, pero básicamente es recordarle que los productos de higiene para la casa o de higiene para hacer limpieza y desinfección no tienen un registro del INVIMA para ser utilizados sobre las personas. Y aquí vamos a ir viendo las justificaciones de por qué no usar estas cabinas de aspersión. ¿Listo? Y como no tienen una certificación para utilizarse sobre las personas, podríamos no tener tan claro cuál es el efecto de aplicar un desinfectante sobre las personas. Pero sí conocemos, no recuerdo si esta imagen la alcanzamos a ver la oportunidad anterior, a los que vieron la presentación, la traje de la presentación también de hace 8 días, porque aquí están las justificaciones de por qué no usar unas cabinas de aspersión. Bueno, digamos que la fabricación pues tiene mucha creatividad, hay muchas empresas de manufactura de madera, de metal, incluso de elementos plásticos inflables que han producido diferentes túneles y cabinas, no tienen una especificación general. Todos los productos de aseo están destinados, como les dije, como desinfectantes y no como antisépticos.
Generalmente cuando usted va a pasar por esa cabina no le dan mayor información, no le dicen cuánto tiempo debe permanecer ahí, solamente en algunos casos le dicen cierre los ojos, no hacen referencia a qué producto hay ahí, ¿cierto? No tenemos generalmente protección respiratoria ocular, algunos por el tema del tapabocas pues van con la protección, pero el tema es que puede generar bastantes afectaciones sobre las personas. De hecho se han ya relatado algunos casos de reacciones alérgicas a estos productos que le asperjan a las personas encima o que le pulverizan encima. Sobre todo reacciones alérgicas en la piel, en los ojos, podríamos producir otras reacciones como las neumonitis, ¿cierto? Por la aspiración de estos productos, en fin. Y aquí hay que recordar que el producto diseñado para la desinfección pues no cumple con su efecto a través de este mecanismo. ¿Y por qué no cumple con su efecto? Porque la limpieza y la desinfección para el caso de la ropa debe hacerse restregando o estregando, ¿cierto? Friccionando la ropa con el jabón, bien sea en la lavadora o sobre el lavadero, con las manos, para garantizar que se destruye la contaminación. No se garantiza que solamente al esparcir el producto por encima se haga una limpieza, una desinfección. ¿Listo? Esto nos puede llevar, cuando las personas cruzan a través de estos túneles, a considerar que ya no es necesario utilizar otras medidas y olvidamos mantener las 4 medidas de oro de prevención. Bueno, y se les olvida el lavado de manos, tener las precauciones de tocar objetos, de mantener la distancia física, por ejemplo, el de bañarse las manos o de bañarse completamente el cuerpo al regresar a casa, porque creen que al haber pasado por estas cabinas están desinfectados por completo. Y las 2 imágenes que están abajo es para recordarles que esta técnica de aspersión se utiliza en los laboratorios de microbiología, en los laboratorios clínicos, donde el riesgo es de nivel 4, de los niveles de bioseguridad y de los niveles de riesgo hablamos hace 8 días un poco, y les mencionaba que ese máximo nivel de riesgo es donde se manipula el virus directamente, donde se hacen pruebas, ¿cierto? Donde se manipulan muestras biológicas, etcétera, y las personas profesionales que trabajan ahí, que utilizan el traje integral que ustedes ven ahí por completo cubiertos, al salir pasan por un túnel de estos para disminuir la carga de infección que pueden tener sobre su traje y que el riesgo al retirárselo sea menor. ¿Listo? Bien, entonces vamos a hablar del otro componente acerca de la eliminación de residuos. Aquí voy a mencionar 2 cosas prácticas. La primera es que seguro muchos de nosotros estamos familiarizados con este esquema que nos habla de la clasificación de los residuos hospitalarios. Y en ese mismo orden de la clasificación están definidos los mecanismos para la eliminación de los productos. La caneca roja, el contenedor o guardián para cortopunzantes, ¿cierto? Cuando se producen residuos químicos, aceites y demás, cuando los productos no peligrosos son reciclables o no, cuando son biodegradables. Pero como el reto es trasladar esto a la casa, una pregunta muy frecuente es, bueno, ¿qué hacemos ahora con los residuos contaminados que estamos generando en muchos de los hogares? Porque las personas estamos pasando la cuarentena en casa, ¿cierto? Las personas que sus síntomas son leves o moderados estamos pasando la cuarentena en casa. Entonces, a través del Ministerio de Ambiente y a través del Ministerio de Protección Social para el caso colombiano se revisó esto y se estableció esta medida comunitaria. Se recomienda, primero, que las tareas de limpieza y desinfección dentro de la casa, del área donde está la persona enferma, la realice la misma persona enferma si está en condiciones de salud para hacerlo, claro. Si lo debe hacer otra persona, que lo haga tomando las medidas de protegerse las manos, los ojos y la boca, utilizando preferiblemente tapabocas y si pueden una careta o unas gafas que evite la salpicadura en los ojos y los guantes para evitar el contacto. Y todos los residuos sean eliminados dentro de una bolsa negra que se amarra, se sella y se coloca dentro de otra bolsa. Eso quiere decir que van a tener doble bolsa negra. En lo posible, esa segunda bolsa en la parte de afuera se limpia y se desinfecta. Esto es para disminuir el riesgo de las personas que manipulan la basura en la calle, que hacen el proceso de recolección de la basura, ¿de acuerdo? ¿Y por qué esta medida? Porque ustedes se imaginarán que es absolutamente difícil poder
garantizar que las empresas que hacen la recolección de residuos hospitalarios pues lo hicieran en todas las casas. Digamos que el proceso de recolección de los residuos biológicos tiene un procedimiento en el que se pesa y su tratamiento genera costos adicionales porque se realiza una inactivación y dependiendo se hace una destrucción final a través de incineración o de algunos otros mecanismos que se han desarrollado tecnológicamente para garantizar la eliminación de estos residuos. Entonces, en la casa, la recomendación a la que se ha llegado en consenso es esta que les acabo de contar. Bueno, y vamos a entrar entonces entre los últimos temas de este conversatorio. Ya me siento un poco acosado por el tiempo para que podamos resolver algunas inquietudes, es hablar de elementos de protección personal. Cuando hablamos de elementos de protección personal, hay que recordar que debemos entender de qué factor nos estamos protegiendo, ¿cierto? Y aquí estamos hablando del virus, ¿cierto? Del coronavirus, alias COVID-19, ¿cierto? Que es un virus específico del cual es importante conocer sus características. Probablemente si nos acompañaron en el conversatorio con Ángela, con la epidemióloga, una colega enfermera, hablaron de algunas características del tamaño, ¿cierto? Es muy chiquitico, tiene una característica y es que para reproducirse necesita pegarse a las células del cuerpo humano, de preferencia a las células del sistema respiratorio, que no se reproduce sobre las superficies, pero que si se contamina una superficie y con esa superficie, llámese mesa, puerta, ventana, se contamina la mano de una persona, puede ingresar a su organismo a través de la nariz, los ojos o la boca. Esas son las puertas de entrada y salida. Que él no tiene la capacidad de volar, pero se ayuda de la saliva de la persona cuando tose o estornuda para saltar hasta donde llegan las goticas de haber tosido o estornudado. Entonces ahí caen y es ahí donde se sucede la contaminación. También se mencionó un poco que tenía diferentes tiempos de supervivencia en algunas superficies, que podría variar hasta 2 días, y recientemente hay unos artículos que han identificado hasta 9 días de supervivencia del microorganismo en algunas superficies, pero que más allá de cuánto tiempo sobrevive es importante mantener las medidas de precaución. Y entonces, bueno, si esas son las características generales, seguro hay mucho más por hablar del microorganismo, pero en términos generales es eso. ¿Qué hacemos en medida de elementos de protección personal? Eso que ven ahí en la imagen, ¿cómo les parece? O tal vez esto. ¿La imagen de la izquierda o de la derecha? ¿Qué creen ustedes? Recuerden que podemos usar el chat si hay algún comentario mientras entramos a la sesión. ¿Cuál es la pregunta? Frente al riesgo que tenemos por el COVID-19, ¿qué hacemos con los elementos de protección personal? ¿Hacemos lo de la imagen de la izquierda o la imagen de la derecha? Para comer nos quitamos los guantes. El uso inadecuado, el uso inadecuado total es el de la imagen izquierda. ¿Y el de la derecha sería un uso adecuado? El uso... Está contaminando los teclados. Bueno, muy bien, me encanta. No sé, hasta donde yo tengo entendido, pues el uso como de los guantes no exime de que nosotros estemos contaminados. Porque pues a pesar de eso, debemos seguir utilizando el lavado de manos. Que pues a mí me explicaron que era mejor pues el lavado de manos sin utilizar los guantes en ciertas circunstancias. Muy bien, todo lo que ustedes han dicho tiene mucha razón. Y aquí la reflexión es que hay unas recomendaciones generales, pero debemos evaluar el riesgo y la tarea que estamos realizando. Claramente la actividad de la izquierda de consumir alimentos con los guantes es una muestra de lo mal que estamos utilizando los guantes en comunidad, en el transporte público, las personas en los supermercados y demás. Creen estar protegidos y realmente aumentan el riesgo, porque con los guantes manipulan el celular, las llaves, el bolso, abren el carro, manipulan las cosas que compran, etc. Pero tampoco podemos ir al extremo de la derecha de pensar
que todos necesitamos implementar las medidas de protección del nivel 4 de bioseguridad, porque esas medidas son para los laboratorios o las actividades de muy alto riesgo, manipulación de cadáveres, por ejemplo, o manipulación o realización de procedimientos. Y le agradezco a la persona que está intentando tomar el control de la presentación, que nos la deje ahí para poder avanzar. Y entonces, el mensaje es: evaluemos el riesgo, evaluemos la actividad y sigamos las recomendaciones para la actividad que desarrollamos, ¿de acuerdo? En este caso, entonces, desde la Cruz Roja Colombiana hemos elaborado un manual pensando en las actividades humanitarias y las actividades que se realizan a través de proyectos que realizan los voluntarios, porque en materia de actividades de salud para los profesionales se elaboraron muchos materiales, ¿sí? Se elaboraron bastantes guías, imágenes, ustedes han visto de cómo se utilizan los elementos de protección personal en los hospitales, de acuerdo al servicio en el que están, al servicio de consulta, de hospitalización, de urgencias y demás. Desde la Cruz Roja identificamos cómo necesitábamos hablar de los elementos de protección personal para las actividades que realizamos. ¿Me confirman, por favor, si están viendo ahora mi pantalla? No, no la estamos viendo. No lo estamos viendo. No, señor. No viendo. No se observa. ¿Y ahora? No se observa. Ahora sí. Ahora sí. Aparece. Ahora sí. Listo, ahora les Ahora sí se ve algo. Súper. Referencia Ahora gráfica para el manual de elementos. Muy bien, ese era el documento que quería compartirles en este momento para que le demos un vistazo muy rápido. No vamos a poder entrar en detalle, pero pues es un documento también de consulta. En este material lo que vamos a encontrar son unos mensajes, unas recomendaciones, pero sobre todo el uso de los elementos de protección de acuerdo a la actividad. Las actividades de salud con un bajo riesgo de exposición es tal vez un atuendo muy familiar para ustedes, que han visto en varias imágenes. Para las actividades con mayor nivel de riesgo, cambia la protección respiratoria, básicamente. Para el caso de un nivel superior de exposición, es este traje que a todos nos causa curiosidad, que algunos utilizan de forma indiscriminada, pero tiene unas recomendaciones muy específicas, ¿de acuerdo? Para el más alto nivel de riesgo. Y empezamos con otras actividades que en el mundo humanitario se realizan. Por ejemplo, la recepción de ayudas, las tareas logísticas, ¿cierto? La entrega de ayuda de asistencia humanitaria, entrega de mercados, de kits, de higiene, etc. Fíjense que aquí la clave está en proteger las puertas de entrada y salida del microorganismo al cuerpo, que son ojos, nariz y boca. El tema de las manos acá es, si se trata de cargas pesadas, lo que necesito son unos guantes para eso, para ese trabajo pesado, no guantes de látex o de nitrilo. Y otros escenarios como los primeros auxilios o la atención prehospitalaria, fíjense que es similar a las actividades de salud de bajo riesgo. Pero también tenemos otras actividades sociales u otras actividades profesionales como el tema de los periodistas, el tema de comunicaciones, en el que, bueno, la recomendación es el uso de la mascarilla para las personas que interactúan y sobre todo la distancia física, ¿no? Tenemos otras actividades que se han denominado la entrega de ayudas, transferencias en efectivo o ayudas monetarias, en las que, por ejemplo, se entregan bonos o tarjetas débito a las personas. Fíjense que aquí la recomendación, la protección para los ojos, nariz y boca, la distancia física también. Tenemos otras actividades que en el mundo humanitario se conocen como el restablecimiento de contactos entre familiares, y es ese tema de facilitar la conectividad, de facilitar una llamada telefónica, el acceso a una conversación por un chat, y estamos hablando de interactuar con aparatos electrónicos. La bioseguridad se mantiene en la persona que facilita el servicio,
Y se adicionan las recomendaciones de limpieza y desinfección para los equipos, que en el caso de los equipos electrónicos que no toleran desinfectantes mezclados con agua o jabonosos, está recomendado el alcohol al 70%, ¿cierto? O el alcohol isopropílico. Otro ejemplo en el que si yo necesito interlocutar con una persona, atenderla, la idea es que conserve la distancia física de por lo menos 2 metros, el manual sugiere 1,5 metros como la distancia mínima permitida, tolerable. Las actividades logísticas en conducción, por ejemplo, entenderán también que tenemos actividades como conducir vehículos de transporte de pacientes, hablamos de ambulancias o de vehículos de transporte especial donde hay un mayor riesgo de exposición, entonces es diferente conducir un vehículo logístico administrativo a un vehículo asistencial. Bien, y aquí es donde quiero entonces finalizar con esta parte que son las recomendaciones finales. Dice recomendaciones finales porque están al final del manual, pero son permanentes. Las medidas de autocuidado, esas 3 más la cuarta, las medidas de oro, lavado de manos, uso de la mascarilla, distancia física y etiqueta de la tos o etiqueta respiratoria. Recordar que el uso de los elementos de protección individual disminuye el riesgo en las acciones que requieren contacto estrecho. Y aquí voy a tomarme unos segundos en recordar que el mayor riesgo existe cuando se mantienen relaciones de contacto estrecho. Entiéndase contacto estrecho como estar con una persona a menos de 1 metro de distancia por más de 15 minutos, sin elementos de protección individual. Para el caso de los profesionales en salud, cuando realizan asistencia, están más de 15 minutos a menos de 1 metro con una persona, seguramente con muchos pacientes con sospecha o confirmados de infección por SARS-CoV-2 COVID-19, pero si se usan adecuadamente los elementos de protección personal, desaparece ese concepto de contacto estrecho. Los elementos de protección individual por sí solos no son una medida de protección, no son mágicos, requieren un conjunto de actividades, todo el tema de bioseguridad. El uso de los elementos de protección personal debe ser racional por el tema de los costos, por el tema de la contaminación del ambiente y por muchos otros factores. Aquí los invito a que se acerquen a la página de la Organización Mundial de la Salud y puedan consultar el manual de uso racional de elementos de protección individual. Las precauciones de seguridad deben mantenerse y especialmente cuando se retiran los elementos. Hay algunos estudios que han demostrado cómo la mayoría de casos de los profesionales en salud de contaminación se ha presentado al momento de retirarse los elementos. Se los colocan de manera adecuada, realizan procedimientos seguros durante la atención, pero al momento de retirárselos se contaminan. Que es lo mismo que sucede tal vez en las casas a nivel comunitario cuando utilizamos el traje antifluidos o impermeable incompleto, que se contamina, igual al llegar a la casa no lo retiramos sin precaución, lo mezclamos con la ropa de las personas que están en la casa o lo colocamos sobre las superficies que todos compartimos. Luego de utilizar los elementos de protección personal, importante hacer una buena segregación, clasificar los residuos adecuadamente en los contenedores y si se trata de la casa ya vimos cuál es la recomendación. Importante, recuerden que al regresar a casa de nuestras actividades, incluso en nuestras actividades sociales, se recomienda mantener el lavado de manos, si es posible un baño completo, retirarnos todos los elementos que traemos de la calle, hacer un proceso de lavado, de limpieza y desinfección de estos elementos. El lavado de las manos al finalizar todas las actividades, pero recuerden que hace 8 días también hablamos de cuál era el momento de lavarse las manos y la conclusión era que el momento es siempre. Siempre que tenga una conducta de riesgo o que vaya a hacer una actividad que debe ser segura, limpia, ¿cierto? Y bueno, si tiene dudas, por favor, cuente con la Cruz Roja Colombiana en todas sus oficinas en el territorio nacional y estoy seguro que con los equipos de nuestras sociedades nacionales amigas, entiendo, vi un mensaje que estaba Bolivia por aquí también, que puedan consultar con nosotros o con el profesional que ustedes tengan acceso para poder resolver las dudas. Gracias, muchísimas gracias al ponente por este gran espacio. Antes de dar paso al momento de preguntas, le recordamos a quienes aún no lo hacen diligenciar el formato de asistencia que se encuentra en el chat en este momento en la plataforma.
Bienvenidos a quienes deseen hacer preguntas por el chat y a quienes deseen levantar la mano virtualmente para poderles dar este espacio. Mientras hacen estas preguntas por el chat, aún ya tenemos algunas, Oscar. La primera es, ¿todas las marcas en el mercado de hipoclorito tienen la misma concentración? Esa es una muy buena pregunta. La respuesta es no. En las presentaciones comerciales generalmente la concentración es muy bajita, la que encuentra uno en el supermercado. Pero es una cosa que es muy común ahora en Colombia, probablemente no sé cómo está el tema en otros países. Pero hemos encontrado ahora en los barrios más fácil acceso a la comunidad fábricas de productos químicos que venden productos concentrados o que venden productos industriales. Entonces venden el hipoclorito a diferentes concentraciones. Aquí reitero, la invitación es verifique el producto que adquiere, la etiqueta y en lo posible la ficha técnica para que pueda hacer un manejo adecuado. La respuesta es no, no todos los productos comerciales vienen con la misma concentración, depende del producto que usted adquiera para hacer un uso adecuado. Muchas gracias. La señora Esther nos pregunta, con las personas de servicios domésticos, ¿cómo se maneja la bioseguridad? Ya que vienen en los buses llenos y al llegar al trabajo, ¿qué hay que hacer? Muy bien, estamos planteando una situación en la que primero las personas están afuera y retornan a casa, y en este caso no retornan después de finalizar sus actividades, sino al llegar. Aquí la recomendación es también que se pueda utilizar prendas de vestir diferentes en las tareas dentro del hogar, que se hagan el lavado de manos, ¿cierto? Recuerden que la desinfección del calzado pues es una medida que debe utilizarse pensando en que lo que yo evito contaminar cuando limpio los zapatos es el suelo de la casa para que no se convierta en un factor de riesgo. Pero aplica esa medida de las recomendaciones de regreso a casa, como cambiarse la ropa, lavarse las manos y las partes expuestas, si no se pueden bañar por completo, lavar las partes expuestas son en lo posible la cara, las manos o los brazos si no vienen cubiertos con alguna prenda de vestir. Igual, en todas las tareas, las 4 medidas de oro, por favor no lo olviden: lavado de manos, uso de tapabocas, distancia física y la etiqueta de la tos. Perfecto. También nos preguntan varias personas, Oscar, que el manual que presentaron, si podrían ser enviado ese manual a sus correos, es decir, que si nos pueden dar ese manual para nosotros enviarlo. Por supuesto, es un material que está disponible, lo voy a compartir para que se los hagamos llegar también. Muchísimas gracias y continuamos con las preguntas. Nadia nos pregunta, ya que les están dando guantes para las actividades de higienización en la sede, a la hora de recibir los pacientes que vienen a consulta médica. ¿Está bien usarlos o es mejor no usarlos? Muy bien, voy a interpretar esa pregunta. Entiendo que para sus tareas, para su actividad, no entendí si la actividad es limpieza y desinfección o atender pacientes, es asistencial y la realiza con guantes. ¿Será que esa persona nos puede ampliar, especificar? Nadia, ¿está por aquí? Bueno, si logramos que en el chat nos amplíe, pero ¿cuál es la recomendación? Los guantes... Mira, lo que pasa es que nosotros, como voluntarios, estamos ahorita haciendo actividades aquí en la Cruz Roja de Villavicencio en la portería de recibir a los pacientes que ingresan a las consultas médicas. Entonces a nosotros, para hacer eso, que hacemos toma de temperatura y desinfección de manos a quienes ingresan, nos dan los guantes para hacer esas actividades para todo aquel que ingresa a alguna consulta médica. Muy bien, ya entiendo. Entonces, aquí la recomendación es
es adecuado utilizarlos en este momento, pero recordar que los guantes son solamente para desarrollar la tarea, ¿cierto? Los guantes en este caso te están protegiendo de que se contaminen tus manos, pero no están evitando el riesgo de manipular los objetos y de poderse contaminar los ojos, la nariz o la boca, o de contaminar otros elementos. Los guantes durante esa actividad de toma de signos vitales, de toma de temperatura, de recepción de las personas, está bien, recordando que los guantes no reemplazan el lavado de manos, que se debe evitar contaminar otras superficies, o sea, ir a contestar el teléfono, utilizar sitios comunes como el área de consumir alimentos, o el locker, o los elementos personales para evitar que se contamine. Y en cualquiera de esos casos, evitar tocarse ojos, nariz y boca para evitar la contaminación. Los guantes para las actividades asistenciales como esas y restringir el uso para las actividades sociales. Agregando a esa pregunta, el señor Aldebur Guevara nos pregunta también, en la utilización de los guantes, ¿cada cuánto tiempo dentro de las actividades se deben cambiar? Bueno, no podemos hablar de un tiempo en la medida de tiempo de minutos, segundos u horas. Hay que recordar que los guantes tienen doble vía de protección. Me protegen a mí, pero protegen a los pacientes también. Si yo estoy hablando de atender pacientes, los guantes deben cambiarse entre paciente y paciente, de un procedimiento a otro. Hay algunos estudios que deben profundizarse en los que se habla de lavar los guantes para disminuir la contaminación, pero lo que parece estar demostrando esos estudios es que deberían lavarse con agua y con jabón, no con hipoclorito o con alcohol. Eso en condiciones extremas. No hay un tiempo para el cambio de guantes, se cambian entre paciente y paciente. Si se rompen o por alguna razón se perforan, se deben cambiar de inmediato. Y reitero, los guantes se utilizan para las actividades asistenciales, no son para uso cotidiano, para actividades administrativas o para actividades sociales. Muchas gracias. A continuación, la pregunta de Geraldina, quien indica, ¿el amonio cuaternario puede crear reacciones en la piel? ¿Puede arruinar alguna superficie por su uso cotidiano? Disculpa, Oscar, no sé si alcanzaste a escuchar la pregunta de Geraldina. Sí, creo que estaba hablando con el micrófono cerrado. Decía que ahí hay dos preguntas, Natalie. Una es, les decía que esa pregunta aplica para todos los productos químicos, no solamente para el amonio cuaternario. Si el producto está etiquetado, se fabrica y se adquiere como un producto de limpieza y desinfección, es para esa tarea. Si no tiene, para el caso colombiano, registro del INVIMA para ser utilizado como antiséptico sobre la piel, no debe utilizarse. Los productos habilitados por el INVIMA tienen su etiqueta y su registro. Ahora bien, eso quiere decir que todos los productos químicos sobre la piel, porque además no depende solo del producto, sino de cada persona, todos pueden generar reacciones alérgicas, tanto en la piel como en las mucosas, incluso reacciones graves a nivel de una respuesta, de una reacción anafiláctica, que es la reacción alérgica grave en la que se dificulta la respiración, etcétera, y podría conducir a la muerte. Ahora bien, cuando hablamos de qué daño le hacen los productos a las superficies, también depende de cada producto. Y voy a utilizar como ejemplo de nuevo el hipoclorito. El hipoclorito es un producto muy bueno frente a la eliminación de microorganismos, pero es muy corrosivo, o sea, oxida fácilmente los elementos metálicos. Por eso, dentro de las recomendaciones es que se realiza la limpieza y la limpieza con una solución jabonosa, con un detergente, se retira, se aplica el desinfectante, en este caso el hipoclorito, se deja actuar en promedio 15 minutos, pero depende de la superficie y de la concentración del hipoclorito.
y se recomienda después que se retire, porque si se deja secar sobre las superficies se empieza a deteriorarlas. Este ejemplo para decir que, para reiterar, todos los productos tienen sus especificaciones. Algunos productos tienen incluso indicaciones de acción residual. ¿Qué quiere decir eso? Que se aplican, se dejan secar y continúan eliminando microorganismos, o sea, haciendo la tarea de desinfección a lo largo del tiempo. Eso sucede con algunos amonios cuaternarios o con algunos otros productos, pero debe decirlo en su etiqueta, en su ficha técnica, que tiene acción residual. Caso contrario del alcohol. El alcohol como desinfectante, al aplicarlo sobre una superficie, cumple con su acción de destruir los microorganismos mientras está húmedo. Y todos han visto que el alcohol tiene una característica y es que se evapora muy rápido. Una vez el alcohol se evapora o se seca, deja de actuar. Ya después de eso no está cumpliendo con una tarea de desinfección. Por eso la higienización de las manos, por ejemplo, con el alcohol es una medida alterna, temporal, solamente si no está disponible el lavamanos con agua y con jabón. Espero haber sido claro con este tema de los desinfectantes, que aplican no solo para el amonio cuaternario. Perfecto, a continuación daremos paso a la participación de José Guillermo. Bienvenido a este espacio. Gracias, muy buenas noches. Era un comentario con respecto a lo que decía Oscar del manejo de los guantes. Es la recomendación para que tengamos muy presente, porque en algunas panaderías, tiendas o inclusive en las ventas callejeras, las personas utilizan los guantes, inclusive utilizan guantes negros para el momento de recibir la plata o la manipulación de los mismos artículos. Entonces es para que hagan esa recomendación, pues que ahí lo que están generando es mayor contaminación. Inclusive los mismos guantes que se utilizan para comer pollo, los guantes plásticos, los utilizan a veces para dar vueltas o para manejar el dinero, se los quitan y siguen atendiendo. Entonces, para que tuvieran en cuenta y hacerle la recomendación a esas personas de cuál sería el buen uso de manipular pues estos artículos o manipular el dinero. Para eso, muchas gracias. Gracias, José. Muy bien, un mensaje muy importante para todos, que lo sigamos difundiendo así de claro. A continuación, Naida nos comenta que algunas personas usan alcohol o se lavan las manos con agua para desinfectarse usando aún los guantes. ¿Esto es correcto? Bueno, no. Recuerden que los guantes no reemplazan el lavado de manos. El lavado de manos es con agua y con jabón, por lo menos con una duración de 20 segundos de la fricción, ¿sí? No es 20 segundos todo el proceso, 20 segundos de la fricción y un buen enjuague. La higienización de las manos se puede hacer con alcohol gel o con alcohol glicerinado, pero después en promedio de 3 usos, o cuando ya las manos son pegajosas o tienen mugrecito, ya no está funcionando esa higienización. Los guantes para las tareas asistenciales, tener guantes colocados en las manos y lavarse no es una práctica segura, deteriora los guantes, y recuerden que el uso de los guantes en tareas no asistenciales genera una falsa sensación de seguridad y promueve que se contaminen las superficies y fácilmente las personas. El uso del alcohol sobre los guantes los deteriora más fácilmente, perfora el látex y el nitrilo. No es una práctica adecuada lavarse las manos con los guantes, utilizar guantes y lavarlos para otras tareas, y utilizar guantes en tareas diferentes a las asistenciales, a la atención de pacientes. Muchas gracias. A continuación, una pregunta de la señora Alicia Torres, quien nos indica, pues, hablando del tema de las cabinas, ¿por qué aún se permiten esas cabinas? Si es así, ¿por qué se permiten estas cabinas? Muy buena pregunta, y entre las recomendaciones que hace el INVIMA para no utilizarlas es porque no hay una institución, hablo de un organismo de control que logre, que alcance a hacer la inspección
para verificar que sean seguras, que el producto que utilizan es adecuado, etc. Entonces, no está reglamentado su uso, no hay guías estandarizadas, no hay evidencia científica de que funcionen, y para el caso colombiano, no hay una institución que pueda dedicarse a vigilar si están bien fabricadas, si utilizan bien el producto, si son seguras y demás. Digamos que la falta de control es que no hay una legislación al respecto y no hay una institución que logre hacer ese control. Es bastante complejo. Tenemos ahí el reto nosotros de educar a las personas en la medida de lo posible, a nuestras instituciones, nuestras empresas, nuestras compañías, en que los túneles y las cabinas tienen por ahora muy ausente la recomendación científica. Cosa diferente, aplicar los desinfectantes sobre las superficies o en los ambientes, en las oficinas, en las fábricas y demás. Y dependiendo de la recomendación que tenga el desinfectante. Continuamos con la duda del señor Cabrera, quien nos manda saludos desde Ecuador. Nos pregunta, ¿habría alguna forma de verificar el porcentaje de concentración de cloro o alcohol cuando lo compramos? Esto considerando que las etiquetas pueden ser falsas o se les puede añadir cloro o color. Bueno, un saludo a todos nuestros amigos en Ecuador y en otros países que nos acompañan. La recomendación es adquirir los productos en sitios reconocidos, en lugares donde la fábrica o el comercializador le pueda a usted entregar la ficha técnica del producto, que tenga el registro que en su país reconoce ese producto como un desinfectante o como un antiséptico, si es el caso. La prueba de la concentración sería un procedimiento químico que debe hacerse en un laboratorio. Digamos que en la casa o en las actividades comunitarias no sería tan fácil de comprobar. Buscar la forma de adquirir productos seguros en instituciones reconocidas y documentarse acerca del producto. ¿Cuál es el propósito? Que si la ficha técnica tiene unas recomendaciones y se presentara algún inconveniente, pues tengamos el respaldo para identificar las responsabilidades o poder atender una situación de emergencia de afectación en la salud. Muchas gracias. Tenemos una pregunta interesante. Nos indican si el lavado de frutas y verduras con agua y jabón es suficiente. Disculpa, Oscar. Sí, digamos que el tema de los alimentos, la recomendación acá es que si deciden utilizar cualquier producto químico, agua, jabón, en algunos utilizan hipoclorito en una concentración de 0.01%, ya recuerden el ejercicio matemático, la recomendación es que enjuaguen con abundante agua para que retiren absolutamente todos los residuos de químico que pudieron haber aplicado sobre el producto. La recomendación es tratar de limpiar y desinfectar todas las superficies que llegan de afuera, fuera de la casa, adentro al hogar, llámese empaques de alimentos, compras de cualquier tipo, y en el caso de los alimentos naturales como frutas o verduras, está bien hacer el lavado, garantizando que se enjuagan absolutamente bien. En el mercado también se consiguen algunos productos de desinfección específicos para alimentos como estos. Esa sería una alternativa. Muchas gracias, Oscar. Y para finalizar, nos preguntan ¿qué productos se pueden utilizar para la desinfección de manos con problemas de dermatitis o pues el rajado de las manos? Bueno, muy bien. Hace 8 días también les recomendaba que si no hay problemas de piel, si tienen la piel en sus manos sana y empiezan a desarrollar el hábito o por su tarea de aumentar el número de veces de lavado de manos o productos químicos, recuerden que el lavado de manos inicia por humedecerse las manos con agua y luego aplicar el jabón para evitar que se absorba rápidamente el jabón solo y aumenta la resequedad. La segunda recomendación es enjuagar con abundante agua y retirar muy bien el jabón de las manos. Si
se empieza a generar esa resequedad, el reemplazar el producto es una alternativa. Si estamos hablando del jabón, buscar jabones en el que el pH sea lo más neutro posible, que el contenido en perfumes, en aromas, incluso, bueno, hay ahora una cantidad de jabones de colores y demás, pues que la cantidad de químicos que contenga de excipientes o vehículos sea la menor posible. El tema del uso del alcohol como desinfectante en las manos, recuerden que es una medida alterna si no hay la opción de lavarse las manos con agua y con jabón. En este caso, recuerden también que es innecesario lavarse las manos con agua y con jabón y después aplicarse alcohol. La tarea del lavado de manos bien hecha nos libera de microorganismos las manos. Entonces, si hay afecciones de piel, la recomendación es verificar si la reacción alérgica en las manos la causa el producto con el que se hace el lavado o la higiene de manos, o algún accesorio como el talco de los guantes o algún otro producto que estamos manipulando. Después de realizar las tareas, en el momento de descanso se podrían utilizar cremas hidratantes neutras, en algunos lugares la vaselina, preferiblemente que no tenga aroma. Y bueno, hay una recomendación general que si el problema persiste y es demasiado incómodo, es válido acudir a una consulta médica para que verifiquen cuál podría ser la causa y si es el caso que se dé algún tratamiento médico. Perfecto. Bueno, antes de finalizar, damos la oportunidad a unas preguntas de último momento. Oscar, la primera es los documentos, ¿cómo se deben desinfectar? Y la segunda es que en ocasiones se mezcla el jabón, vinagre, límpido y demás. ¿Qué tan efectivo es y qué tan efectivo llegaría a resultar siendo el vinagre? El tema de los documentos, en primera instancia, habría que mencionar que toda la situación derivada de la pandemia COVID-19 nos ha llevado a utilizar alternativas diferentes como la virtualidad, como la digitalización, para evitar manipular elementos que nos faciliten la contaminación. Ahora bien, ¿cómo desinfectar un documento? Pues difícil. Todos los documentos impresos con tinta firmada se van a dañar con un producto líquido que se le aplique. En este caso, la recomendación sería trasladarnos a medios digitales en la medida de lo posible y los elementos que utilicemos cuando transportamos de un lado a otro, por ejemplo, un documento, pues preferible que vaya dentro de una carpeta o un forro plástico que permita que ese forro externo se pueda limpiar o desinfectar. En el papel no. Además, por la característica de absorbente, fácilmente se van a deteriorar. Eso en cuanto a los documentos. Con la otra pregunta respecto a la mezcla de productos, creo que esta diapositiva la salté muy rápido, pero aquí hay unas mezclas que se han vuelto muy comunes y que son muy peligrosas. Primero, frente al tema del vinagre, se le atribuyen muchas propiedades, tal vez más en la creencia común, en las creencias sociales, con respecto a sus características para limpiar y para desinfectar, para evitar que se inflamen los golpes o los chichones, para que se pongan morados. Y bueno, recuerden que siempre que no le haga daño a la persona, podría utilizarse. Pero cuando hablamos de limpieza y desinfección, no tiene una evidencia científica de esa característica frente a los virus que estamos hablando y a otros microorganismos. Sí les podría recomendar entonces evitar hacer mezclas como el hipoclorito con productos ácidos, por ejemplo con desengrasantes, porque es muy peligrosa, podría causar intoxicaciones. Otra mezcla inadecuada es la del cloro con el alcohol, y aquí en este caso tiene una afectación severa el vapor que se produce de esa mezcla sobre el sistema respiratorio, a tal grado que podría producir un paro cardiorrespiratorio. La mezcla del cloro con agua oxigenada o vinagre es bastante explosiva, no es seguro. Y otra mezcla que no es segura es la del cloro con los amoníacos.
ese es otro producto. Aquí estamos hablando que es lesivo, la inhalación de esos vapores es lesiva para los pulmones y para el hígado. Muy claro, muchas gracias. Y gracias a todos por las preguntas y las preguntas de los participantes y pues por este espacio de parte del ponente Oscar Sierra. Por favor, no olviden diligenciar el link de inscripción que se encuentra en estos momentos en el chat. Hay que aclarar que a quienes no han recibido las presentaciones o el link previo, el link del video previo, es porque no se inscribieron o escribieron mal su correo electrónico y por ende este rebota y no deja que llegue. Así que los invitamos a verificar que la información que escriban sea correcta.